Me llamo Rachel. Tengo 45 años. Soy divorciada y no tengo hijos. Vivo sola en una pequeña granja a las afueras de Texas, un lugar donde más de 3 especies de aves cantan cada mañana y menos de un hombre con quien hablar cada noche. No hay nada particularmente especial en mi vida, excepto una cosa. Él se llama Mason, tiene 21 años y es el hijo de mi mejor amigo. Después de un accidente de coche hace 2 años, me convertí en la única persona de contacto en el archivo de emergencias de Mason, así que se mudó temporalmente. Este arreglo temporal duró casi 1 año y medio. Mason va a la universidad en la ciudad vecina. Es inteligente y tranquilo, con esa voz que te hace querer hablar más. Ese día solo estaba haciendo tareas domésticas, incluyendo lavar la ropa. Saqué una sudadera con capucha de la cesta y vi un par de pantalones de chándal arrugados que Mason solía usar en casa. Los sacudí suavemente entonces, mis dedos rozaron algo firme, distintivo y fuera de lugar. Me quedé paralizada, mi mano no retrocedió. Inmediatamente mi cerebro repasó todo el discurso de la sociedad sobre no pensar así, pero sabía exactamente lo que tenía, y era una tropa común, para ser razonables, una tropa inusual, para ser ignorada. Me bajé los pantalones de chándal como si me hubieran quemado, y entonces reí. No una risa elegante, una risa nacida de la vergüenza, y sin dónde esconderme murmuré casi para calmarme. Las mujeres de mi edad no son castigadas por sus pensamientos obsesivos, ¿verdad? Mientras no actuemos, siempre estamos dentro de los límites. Preparé una taza de té, miré por la ventana y me dije que era solo un reflejo biológico. Todos nos cepillamos los dientes de vez en cuando, siempre y cuando sepamos cuándo parar. Está bien, me dije, y pensé que podía olvidarlo, pero unas noches después, cuando oí el sonido del agua corriendo en el baño bien pasada la medianoche, me di cuenta de algo que no se puede. No solo se trata de ignorar el contacto accidental. Algunas cosas, por breves que sean, dejan una pequeña grieta justo al borde de la ruptura. Desde el incidente de la lavandería, intenté mantener la distancia con Mason. Estrictamente nada de miradas prolongadas más de 3 segundos, nada de compartir espacios cerrados, nada de abrazos, ni siquiera abrazos maternales, pero Mason no tenía ni idea. Él todavía entraba descalzo a la cocina todas las noches, con el pelo ligeramente despeinado después de la ducha, hablando siempre en ese tono, como si tuviera miedo de romper el silencio. Me salvaste la cena, gracias. Es solo que nada es inapropiado, y responderé como lo haría cualquier tutor. Sí, hay limonada en el refrigerador. Deja de tomar refrescos por la noche. No sé cuándo estas conversaciones empezaron a adquirir otra dimensión, no en palabras, sino en la forma en que nos mirábamos. Una noche estaba lavando vasos. Mason estaba de pie a mi lado y me dio una toalla. Su mano me rozó el hombro muy ligeramente, pero lo justo para hacerme estremecer. Lo siento, no quería asustarte, dijo. Me giré para sonreír, y esa sonrisa era definitivamente la que las mujeres usan para ocultar algo tras sus pestañas. No es nada, un pequeño toque nunca mata a nadie. En el momento en que lo dije, sentí ganas de abofetearme. Me giré, fingiendo concentrarme en el vaso que sostenía, pero oí a Mason reírse disimuladamente de nuevo. No era una risa nerviosa, era el tipo de risa que dice, acabas de notar algo que nunca antes habías visto. Esa noche me di la vuelta en la cama. Ya no recuerdo mi sueño, solo aquel de la mañana siguiente cuando Mason salió de casa. Lo miré un poco más de lo debido, y él también me miró, pero no de una manera en particular, corriendo, sin vergüenza. Solo la mirada de alguien que poco a poco se da cuenta de la distancia entre la familia y alguien que encuentras. Atractivo es. A veces no más gruesa que una capa de algodón y una simple mirada. Esa noche llovió, no un aguacero fuerte ni truenos, solo una calma constante, una lluvia persistente.
Como música de fondo, no. Pulsamos el botón de reproducción, pero nadie pudo apagarlos. La luz titiló, toda la manzana quedó a oscuras. En la oscuridad, saqué unas velas del cajón de la cocina, de esas que compraba por costumbre, aunque nadie había organizado una cena romántica en esta casa en más de 5 años. Encendí una. Su resplandor bailaba sobre la encimera y las tenues huellas del suelo mojado. Porsche. Mason entró con su camiseta mojada, aferrándose ligeramente a su bolsa de patatas fritas, con la mano aún caliente. Dijo: «A cambio, ¿me da una taza de su té de limón?». Asentí sin decir nada. Mis manos empezaron a preparar té, pero mi mente estaba en un pensamiento. ¿Por qué su voz parecía más cercana esta noche? Por la distancia. Pero más cerca de mi latido. Nos sentamos en el sofá, uno a cada extremo, con una colcha suelta entre nosotros como un borde neutro. Ambos miramos por la ventana la lluvia que golpeaba suavemente el techo de hojalata como un ritmo. Solo el silencio lo entendía. ¿Crees? Hay cosas que la gente solo puede decir cuando está oscuro, preguntó Mason. Me giré hacia él. No solo me miraba desde afuera. En la noche, respondí en voz baja. Sí, como un apagón que te recuerda cuánto necesitas la luz. Asintió levemente, y luego, como un hilo que se deshace, dijo: ¿Alguna vez has encontrado atractivo a alguien cuando no se suponía que lo fueras? Sentí una opresión en el pecho, no por la sorpresa, sino porque conocía esa sensación demasiado bien. No tenía intención de responder, pero él se giró hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Sin vacilación, sin vergüenza, solo la mirada de alguien. Sinceramente, tragué saliva con dificultad. Sí, lo dije una vez y todavía intento olvidarlo. Mason no respondió, simplemente apretó con más fuerza el borde del edredón. Un relámpago iluminó la ventana. Una luz oblicua cruzó su rostro, justo lo suficiente para que pudiera ver el sutil tic de su nariz al exhalar. ¿Y si esta persona se daba la vuelta de la misma manera que yo? No respondió. No porque no lo supiera, sino por miedo. Miedo de que si abría la boca, no habría vuelta atrás. Miedo de que una noche lluviosa pudiera borrar todos los límites que la razón había construido con tanto cuidado. La lluvia no. Había parado. Mason se levantó. Caminó hacia el armario y sacó una manta más fina. La colocó sobre el respaldo de la silla y luego volvió a sentarse. Un poco más cerca, no lo suficientemente cerca como para ser atrevido, pero no lejos, lo suficientemente lejos como para fingir fue accidental. Me llevé la taza de té a los labios. Mi mano temblaba ligeramente. Él permaneció sentado en silencio un buen rato, luego habló. Más para sí mismo que para mí. No sé cuándo empezó todo. Quizás fue en ese momento que me di cuenta de que no me mirabas. Ya no era como una niña. Giré la cabeza. Me miró directamente a los ojos, sin máscara, sin pretensiones. Dejé mi bolso. Mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante. Para escuchar mejor o, quizás, solo para estar más cerca. Quizás se equivoque, dijo, pero si no lo digo, creo que no podré dormir esta noche. Las palabras eran tan ligeras, y aún así cayeron con el peso de alguien parado en el borde de un tejado resbaladizo. Dije: Mason. Mi voz rompió suficiente para marcar el momento en que, de ahora en adelante, nada volvería a ser igual que antes. A la mañana siguiente, la casa volvió a sus sonidos familiares, el leve zumbido de la cafetera sobre el suelo de madera, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Me senté sola en la cocina, no porque Mason se hubiera ido, sino porque necesitaba espacio para darle nombre a lo que había sucedido en mi mente. Bajé la mirada a mi mano, la misma mano que no se había movido. El día anterior, Mason no dijo una palabra al irse. Esta mañana, solo una mirada fugaz. Ni evasiva, ni arrepentida. Pero tampoco feliz. Dijo: voy a clase. Simplemente asentí. No.
No estoy sonriendo, no recordé traer un paraguas, porque cada palabra parecía parte de una actuación. Lavé los platos. Como de costumbre, mi mano recordó de nuevo. Mi corazón aún no sabía cómo. Debería haber dicho algo. Anoche, esta mañana, pero no lo hice. Temía que si mencionaba el error, tendría que asumir la responsabilidad. Pero si me quedaba callada, tal vez se evaporaría sola como el vapor. Pensé en las otras mujeres que había conocido en las salas de espera durante las sesiones de terapia para mujeres, que alguna vez habían confesado un paso en falso con alguien con quien no deberían haber tenido nada que ver. Solía sentarme frente a ella, asentía con compasión, pero en secreto pensaba, mientras sepas dónde parar, todo pasará. Ahora entiendo que, deja de bailar. En el corazón y el corazón no sigue, todavía, las reglas. Esta tarde, Mason no llegó a casa. Me envió un mensaje. Me quedo en la residencia esta noche. Grande. Examen mañana. Escribí. Ok, estudio. Bueno, pero no le di a enviar. Lo borré. Y luego, el teléfono. Colgó. La casa estaba en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio. No me gustaba la ausencia. Era como el peso de demasiadas cosas que no se podían nombrar. Días después, dejé una nota en la mesa de la cocina. Solo una corta frase. Estaré fuera unos días. No te preocupes. Todo está bien. No. Esperé a que Mason volviera a casa. No me fui otra vez. La explicación no fue porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba irme antes de que las cosas se pusieran. Ya están en la lista. Había ido a casa de mi hermana en Austin, la que siempre me preguntaba por qué nunca había intentado vivir para mí misma. Eso era exactamente lo que hacía, pero no por impulso, ni por decisión propia. Esa noche me senté junto a... Pensaba en Mason, en sus ojos, en la suave calidez de su mano sobre la mía, y en el aterrador silencio que siguió. Comprendí algo, luego una conexión, por muy real que fuera, si ocurre en el momento equivocado, en el rol equivocado, bajo el nombre equivocado, aún así terminará con dolor para ambos. Pensé que solo era una mujer, sola, necesitando ser vista, tocada, amada, pero ahora sé que el mayor coraje no reside en el amor, sino en saber cuándo detenerse antes de herir a alguien más. Algunos errores no requieren seducción ni planificación, solo un momento con la persona equivocada o una mirada que dura demasiado, sin solución, y luego silencio. El silencio es lo que hace las cosas peligrosas. Si alguna vez te has sentido perplejo, obesa con los límites, recuerda que nadie debería guardar silencio para preservar una relación y no existe la excesiva sensibilidad al expresar tus límites. Si alguna vez has guardado silencio por miedo a decepcionar a alguien, deja un comentario, no solo para recordarte que no estás solo o... No olvides suscribirte. Si quieres más historias como esta, no perfectas, pero sí una reflexión sincera, y si crees que alguien necesita escuchar esto, antes de cruzar una línea irreversible, compártela, porque a veces una historia contada en el momento oportuno es la última frontera que separa a alguien de sus arrepentimientos. Sí.